Listo, ya está la transmisión. Buenas tardes a todos y todas y bienvenidos el día de hoy a la presentación del libro China, Japón y Corea del Sur frente al nuevo orden político de la postpandemia, que está editado por la doctora Virginia Leticia Valdivia y el doctor Alejandro Carlos Uscanga. El día de hoy nos van a hacer algunos comentarios y presentación de este libro. La primera parte de la presentación será llevada a cabo por los coordinadores, la doctora Virginia Valdivia y el doctor Carlos Uscanga, y posteriormente tendremos comentarios de Axel Martínez, Guillermo Vera y también de la doctora Mónica Ramos. Entonces, bueno, antes de comenzar con la presentación, me gustaría dar una pequeña semblanza de la doctora Virginia Valdivia. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue investigadora temporal en el Centro de Estudios sobre la Organización Mundial del Comercio en la Universidad de Oyama Gakuin en Tokio y tesorera de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. Actualmente es profesora asociada de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y bueno, tiene diferentes publicaciones relativas a estudios del este de Asia y principalmente de Japón. Entonces, bueno, adelante, doctora Virginia Valdivia. Gracias. Mu- Muchísimas gracias, maestra Jacqueline. Pues aprovecho para agradecer pues al grupo de estudios sobre Eurasia por la invitación y permitirnos este espacio para poder presentar este libro. Evidentemente a Edith, quien estuvo pues tras bambalinas en toda la organización de esta presentación. Y pues a Jacqueline, que nos vas a moderar el día de hoy, a Mónica Ramos, Guillermo Olvera, Axel Martínez, que van a comentar, y pues también al doctor Carlos Uscanga, porque pues también sin él, pues también esto no hubiera sido posible, ¿no? Tener este libro. Pues yo voy a hablarles un poco más bien sobre antecedentes en la investigación y que hemos estado realizando en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en las cuales pues se enmarca este libro como resultado de una serie de proyectos de investigación que hemos estado desarrollando ya desde el 2020, pero que concretamente este libro se enmarca en eh, un proyecto PAPID, que es un programa de apoyo para la innovación, para la investigación e innovación tecnológica de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que se titula El Este de Asia frente al nuevo orden pospandémico, los impactos dentro de los escenarios económico, comercial y político del 2023 al 2024. Es un proyecto que da continuidad a otra serie de proyectos que hemos estado desarrollando el doctor Carlos Uscanga y yo. Eh, Uno, igual en el mismo sentido, PAPIT, que estaba más enfocado a relaciones económicas transpacíficas y México, igual también en el marco de los efectos de la pandemia del COVID-19, y un proyecto PAPIME, que es un proyecto para apoyo a proyectos para innovar y mejorar la educación, que estaba enfocado para elaborar recursos didácticos sobre temas contemporáneos de Asia. Entonces, este libro, que es resultado del primer proyecto que les platicaba, pues da continuidad muy bien a una serie de líneas de investigación que hemos estado tratando de desarrollar en la facultad sobre el este de Asia, pero análisis sobre todo actualizados y centrados en este entorno pospandémico, ¿no? Ya visualizando un poco cuáles son esos efectos de la pandemia del COVID-19, identificando aspectos muy teóricos, conceptuales, pero también pues de tipo descriptivos. Pues nosotros veíamos a los países del este de Asia, pues, como aquellos países que pues tenían relevancia económica importante todavía antes de la pandemia, y después de la pandemia todavía sigue siendo así, ¿no? Veíamos que pues había crecimientos bastante significativos en la región, de un 5,6%, por ejemplo, en 2017, un 5,5% en 2018, y particularmente
pues resaltaba el papel de las principales potencias económicas del este de Asia, que es China, Japón y Corea del Sur. Sin embargo, pues a raíz de la pandemia, este crecimiento económico en el este de Asia se vio afectado. Evidentemente, China pues fue el único país que sí tuvo un crecimiento económico no negativo, ¿no? Em, pero también estos países pues se destacaron por tener un logro en la contención del SARS-CoV-2. Entonces, sobre todo durante las primeras olas de contagio, pues observamos que llegaron a catalogarse como modelos de éxito, y aunque en el 2022 Corea del Sur y Japón pues abanderaban los primeros lugares de casos acumulados de COVID-19, pues la realidad es que las primeras olas de contagio dejaron en evidencia que habían hecho un buen papel contra la pandemia. Y pues el escenario pospandémico se preveía también con un crecimiento económico considerable, ¿no? Se hablaba de más del 4% de crecimiento para el 2022 y 4.5 para el 2023 en el caso del este de Asia. Y China, pues un poquito más arriba, llegando ya al 5 por ciento en 2022 y un 4.8% en 2023, ¿no? Que eran las estimaciones que había en aquel entonces y que nosotros habíamos identificado como un marco para esta investigación. Si bien, pues la realidad es que se han hecho muchas investigaciones sobre el este de Asia, ¿no? Y hay diversos autores que hablan sobre el este de Asia. Lo que nosotros identificábamos como originalidad para tanto este libro como los otros libros que hemos sacado resultado de estos proyectos, pues es que el análisis se iba a enfocar en las relaciones económicas, políticas y sociales de esta región en un contexto histórico diferente, ¿no? Que es el escenario pospandémico. Y eso pues nos permitía identificar pues nuevas rutas, nuevas líneas de reflexión, identificando sobre todo tres ejes principales, ¿no? Uno, la pandemia del COVID-19 y desarrollando el desempeño de las economías del este de Asia, qué acciones y qué políticas gubernamentales pues se habían empleado para contrarrestar los efectos de la pandemia, que es donde está muy enfocado este libro. Otra, también el papel que jugaban y que siguen jugando en la actualidad, pues las potencias económicas del este de Asia, tanto en el ámbito geopolítico como en el ámbito económico, y cómo incluso un actor externo como Estados Unidos también influía en esas relaciones económicas y políticas de esta región, ¿no? Entonces, lo visualizábamos como ese espacio en donde se desenvuelven estas relaciones. Pero también otro de los ejes de nuestros proyectos y de este último proyecto es focalizar pues estos megaproyectos, estos megaacuerdos que se están generando en el este de Asia, ¿no? Como por ejemplo la Asociación Económica Integral Regional o como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, que bueno, si bien solo se ha incorporado Japón o solo está presente Japón como miembro y no los otros dos países, Corea y China, pero sí han tenido la intención de unirse a este tratado. Entonces, pues para nosotros también fue un eje relevante para la discusión en este proyecto y pues la finalidad principal pues era contribuir a través de la investigación a una serie de publicaciones actualizadas sobre estos ejes de investigación que les estoy hablando, ¿no? Y pues justamente el libro pues da respuesta a nuestras hipótesis de investigación, da también, nos permite desarrollar un estudio sobre las relaciones económicas, sociales y políticas del este de Asia en ese escenario pospandémico, ¿no? Nosotros identificamos que esas relaciones pues fueron afectadas por la pandemia, por el entorno geopolítico,
por las principales potencias económicas de esa región y evidentemente también por estos megaproyectos y acuerdos comerciales regionales. Entonces, por un lado, la pandemia pues minó un poco con ese crecimiento económico de las economías del este de Asia, disminuyó el comercio internacional, el comercio regional, hubo una disrupción en las cadenas globales de valor, pero también se trastocaron los vínculos sociales y políticos de la región del este de Asia. Entonces, em, identificamos también esos elementos y pues principalmente también cómo afectan, e incluso en la actualidad, cómo van a afectar pues algunas acciones de ciertas potencias económicas, como el caso de Japón, el caso de Estados Unidos y de China en el este de Asia. Es evidente que a través de sus políticas comerciales o acciones geopolíticas que empiecen a desarrollar, pues también se van a afectar los vínculos en el este de Asia, ¿no? Entonces, pues finalmente los acuerdos pues están motivando, están reduciendo, están excluyendo pues las interacciones de tipo comercial y reflejándose en el comercio regional. Entonces, más o menos en ese sentido va el libro, ¿no? Y los ejes de investigación que nosotros estamos siguiendo en estos proyectos, bueno, en este último proyecto que es el que está vigente aún, y y pues que el libro justamente nos permite reflexionar sobre, sobre estas líneas de investigación que les estoy comentando, ¿no? Yo creo que yo lo voy a dejar hasta aquí para que tengamos tiempo de escuchar ya más sobre el contenido del libro, ¿no? Entonces, pues cualquier duda, yo voy a seguir aquí conectada. Y pues aquí estamos y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Virginia Valdivia, por su presentación y por los comentarios y también por platicarnos, introducirnos un poco a esta novedad editorial que también menciona, acaba de ser publicada, es de acceso público también, acceso abierto digital y en las redes del Grupo de Estudios sobre Eurasia pueden encontrar también el link en las publicaciones de la presentación, así como en este video, en donde pueden acceder a este libro, ¿no? Entonces, bueno, continuando con la presentación, daremos voz al doctor Carlos Uscanga, que voy a hacer también una pequeña presentación sobre él. El doctor Uscanga es doctor en cooperación internacional por la Universidad de Nagoya en Japón, maestro en ciencia política internacional por la Universidad de IME, Japón, y licenciado en relaciones internacionales por la UNAM. Es profesor también de tiempo completo en la UNAM, en el Centro de Relaciones Internacionales, y bueno, él ha trabajado cuestiones también de cooperación internacional para el desarrollo, relaciones México-Japón, también relaciones económicas y diplomáticas, cuestiones de migración. Y bueno, es un especialista también en estudios del este de Asia y un referente en los estudios también de ese Pacífico y de Japón en México. Adelante, doctor Uscanga. Muchas gracias. Pues también reitero mi agradecimiento al grupo de estudios sobre Eurasia que ya lleva un par de años funcionando y recuerdo que el entusiasmo de sus fundadores y fundadoras cuando el mismo empezó a primero a visualizarse como proyecto y después materializarse. Y a mí me da mucho gusto que en el transcurso de este tiempo pues se mantenga muy activo y también siendo un referente en términos de los grupos de análisis sobre temas de Asia y en este caso también Eurasia. Bajo esta idea, entonces, también, me sumo a agradecer a la maestra Briceño, a Edith, ¿verdad? Por poder hacer realidad este panel y obviamente a mis colegas que van a hacer los comentarios de esta obra. Eh, bueno, ya Vicky ha señalado algunos aspectos que creo que son los más importantes. Uno como investigador en un centro importante de educación como es la UNAM, pues estamos abocados a dos ejes. Uno, obviamente, es la docencia, que es nuestra labor básica y prioritaria, pero la docencia va acompañado también de la investigación en términos de poder crear materiales
que tengan un sello propio desde la perspectiva y de la corriente de análisis que nosotros asumimos dentro de los estudios regionales, desde México, desde América Latina, para aportar puntos de vista, para aportar avenidas interpretativas sobre el mundo y en este caso sobre los temas del este de Asia o Asia y Asia Pacífico en general. Entonces, bueno, este es un primer esfuerzo que afortunadamente se ha materializado a través de los citados proyectos y también, bueno, lo mismo nos ha permitido reunir a una serie de jóvenes especialistas, profesores que ya llevan quizá un camino más andado en estos lares y esta combinación entre jóvenes investigadores con profesores investigadores que ya tienen una mayor trayectoria, pues ha generado también resultados óptimos, ¿no? Nosotros somos y estamos convencidos de que es muy importante apoyar a estos jóvenes que tienen interés en los temas de Asia y como resultado de este proceso, en el libro van a encontrar a dos estudiantes que optaron titularse bajo la modalidad de elaboración de capítulo de un libro para obtener el grado de Relaciones Internacionales, ¿no? Lo cual estamos sumamente contentos. En otros proyectos y libros anteriores también hicimos el mismo ejercicio y estamos, digamos, en este sentido apoyando, como ya lo mencioné, la formación de recursos especializados y contribuyendo, digamos, a una mayor maduración y expansión de los estudios de Asia en México y en otras latitudes, ¿no? Em, el- en ese sentido, bueno, el libro convocamos en esta ocasión a 8 colegas, ¿no? Y la idea, justamente, como refería la doctora Valdivia, era preguntarnos, ¿no? ¿Qué ha pasado, ¿no? Después de todo lo que vivimos nosotros, el mundo, la pandemia del COVID-19. Un libro anterior, en colaboración con el CRIM, habíamos analizado los impactos, habíamos analizado también pues, las políticas sanitarias, las políticas de cooperación. Es un libro que se denominó Contención y Mitigación de la COVID-19 en Asia-Pacífico, digamos, coeditado con el CRIM de la UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas. Entonces, ahí teníamos ya un diagnóstico quizá temprano, pero al avanzar esta ola viral, nos preguntábamos, ¿no? ¿Cuál había sido los dividendos, ¿no? Que muchos de ellos, pues, se habían reflejado en el terreno político, también en el aspecto social, ¿no? Pues, el largo confinamiento generó también algunas respuestas sociales en algunos países, pero también redefinió estrategias de política exterior, no solamente derivada la atención de la pandemia en sí, ¿no? La diplomacia de vacunas o la diplomacia del aprovisionamiento de bienes sanitarios, ¿no? Que requerían, eh, pues, que había digamos, un déficit en los mismos, sino también en, en pensaba en la política y comercial, ¿no? Hay un capítulo dedicado al caso de China, que durante la pandemia se analiza la CIP, que había estado eh, fraguándose desde años atrás, pero también la estrategia que va a tener Beijing de alzar la mano y decir, oye, pues también me interesa entrar en el CPTPP o en el TIPAD, y eso nos interesó mucho justamente como parte de estas acciones que el gobierno chino estaban implementando, ¿no? Hay también documentos que, bueno, ya van a ser objeto de
comentario por parte de mis colegas referidos a China, ¿no? Y también ya otros más a Japón y Corea del Sur. Entonces, creo yo que se logra una suerte de equilibrio que permite, digamos, analizar de una manera transversal acciones y comportamientos de los actores, pero también en el caso de, digamos, momentos claves se van a derivar posteriormente de los efectos de la pandemia. Entonces, en muchos sentidos es una lectura ágil, ¿no? Yo casi trato de evitar releerme después de que el libro ya está impreso porque uno es el más exigente, ¿no? Y uno dice, bueno, si hubiera escrito esto, ¿por qué puse esto? ¿O por qué no actualicé este dato? En fin. Pero bueno, lo hice para fines de este ejercicio, ¿no? Leí el libro de nuevo y creo yo que pues es un documento ágil que permite a los lectores eh, estar de la mano junto con el autor y la autora para comprender y atender una serie de temas colaterales, insisto, que impactan las políticas públicas, que impactan el comportamiento ideológico también, que va a estar derivado a la vamos a Doctor utilizar Oscar. para Ok. esto. Perdón. No, es que había problema con el audio, pero ya lo escucho bien. Ya lo recuperé. Bueno. Ok. Ok, perdón, disculpen. Internet también nos juegan una mala pasada. Pero bueno, ya para concluir este, mi comentario, simplemente sería invitarlos a leer la obra y estamos a su disposición, tanto la doctora Valdivia como su servidor, para cualquier otra duda que pueda a nuestros lectores, enlazarlos con nuestros coautores por si quieren tener un diálogo directo con ellos. Agradezco la atención y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Uscanga. Le agradezco también esta presentación y también gracias por introducirnos a este libro que seguro va a ser un referente también para los estudios del este de Asia y también, como mencionaban ustedes, una herramienta también para la enseñanza sobre estas regiones y sobre todo más actualizada, ¿no? Pensando en la pospandemia. Entonces, bueno, continuando también con la presentación, ahora daremos el paso a los comentarios también del libro y comenzaremos con la doctora Mónica Ramos Flores, que además, bueno, también tenemos el privilegio de que es integrante del grupo de estudios sobre Eurasia. Y bueno, muchas gracias, Mónica. Adelante. Hola y nuevamente gracias por la invitación. Es un gusto compartir el panel con ustedes y también un saludo para los que nos están sintonizando, ya sea de manera en vivo o los que se tomarán el tiempo de vernos más tarde. Bueno, el libro no se nos ocurrió proyectarlo para que quede también como la portada, ¿no? Que quienes nos vean la estén viendo. Les repito el título: China, Japón y Corea del Sur frente al nuevo orden político de la pospandemia. Como un primer punto, coincido con el doctor Uscanga de que es una lectura muy fácil, muy ágil y que te va atrapando en cada uno de los capítulos. Y no lo estoy exagerando, sino que lo vas leyendo y dices, bueno, es una lectura muy interesante. Escribí algunos puntos por si les toca ver el papelito por ahí, me permite tener hilación. Quise compartir o empezar con este punto que nos sienta la premisa de dónde parte el libro o hacia dónde quiere llegar, que nos dice: la pandemia del SARS-CoV-2 generó rupturas en las cadenas productivas y puso en evidencia la asertividad o no de las políticas públicas. Entonces lo que vamos a ver es uno de los ejes conductores del libro y nos permite decir, ok, voy a entender cada uno de los capítulos
a partir de esto, desde la parte económica, las cadenas de productivas y también desde las diferentes estructuras internas, la política doméstica y algo que me pareció muy interesante de revisarlo, qué tan bien o qué tan mal quedaron las autoridades sobre todo en el caso de Japón y de China, de la República Popular de China, frente a este periodo que pudo extenderse de año y medio a 3 años, dependiendo las variaciones que tuvo durante la pandemia que tuvo cada uno de los países. Entonces, lo primero que le diría a nuestros escuchas, televidentes o visitantes, es que me parece un muy buen esfuerzo de poder reunir las experiencias de estos 3 países tan representativos del noreste de Asia, porque como profesores investigadores, como estudiantes o como público en general, nos ahorra mucho trabajo de investigación y nos pone en un punto de partida, ¿no? Nos presenta un panorama general de cómo se desenvolvieron estos 3 países durante la pandemia. Entonces, sí es precisamente nos ahorra este trabajo de pensar qué pasó en Corea del Sur, qué pasó en Japón durante este periodo y qué pasó en China durante este periodo, también en elementos muy específicos que de repente, y aquí tal vez saludiría a la comunidad internacionalista, que dejamos en un segundo plano o a veces pasamos por alto a los actores subnacionales o la política doméstica para enfocarnos en cómo actúa el gobierno y cómo actúa el Estado hacia el exterior. Entonces, esta revisión que se hace a lo largo del libro de esta arquitectura interna, de las decisiones que se tomaron, cómo se tomaron, etcétera, me parece un muy buen punto de partida, primero para nutrirnos, si es que tenemos esa deficiencia, en cuanto a actores de política doméstica y segundo porque nos permite hacer este resumen para posteriormente nosotros poder tener ese punto de partida para seguir leyendo o poder seguir nutriéndonos en esos temas, retomar algunas de las ideas, algunos de los ejes que nos presentan. Por ejemplo, bueno, el libro también lo dice, es un análisis de las estructuras internas, de la política doméstica y de los diferentes niveles de autoridad. Tal vez una de las excepciones o tal vez el capítulo de Corea del Sur puede romper un poco esta hilación de política doméstica, que es la que se presenta sobre todo en el caso de Japón y de la República Popular de China. Me voy a enfocar en 2 capítulos, en el de Michel Calderón, que habla sobre la cultura política, y posteriormente en el capítulo de Corea del Sur, que es el que rompe un poco esta hilación, pero que permite que nos generarnos más preguntas. Bueno, el capítulo de Michel Calderón inicia en la página 35, se enfoca precisamente en cómo la cultura política, los valores o la cultura política en China permitió o explica cómo se desarrolló la pandemia desde las autoridades, pero también de la población. Entonces, retoma de manera muy práctica, muy orgánica, los diferentes momentos o estructuras que han abonado a la cultura política de China, ¿no? Dentro de las que vamos a destacar los valores confucianos o la China imperial con la adopción del confucianismo y los valores que estos representan y posteriormente la República Popular de China y los valores que también se van a resaltar, ¿no? Entonces, dentro de los valores que se resaltan en la cultura política de China, nos presenta por una parte, desde la China imperial, la cultura del mérito, y también el respeto a la autoridad. Y esto de alguna forma explica el cumplimiento, cómo facilitó el cumplimiento de las restricciones por parte de la sociedad de China. Obviamente, o el capítulo también, para no decirles todo y que si quieran leerlo, para ya no dar ahí, hay que dejar con unos puntos de duda, también representa como la parte o
no solamente habla de qué tan fácil fue o cómo los valores, la cultura política de China influyó en el cumplimiento o en facilitar el cumplimiento de las restricciones que se impusieron a lo largo del territorio de China, pero también cómo se levantó esta cierta inconformidad y signos de protesta de la sociedad frente a las medidas que se estaban extendiendo a nivel nacional, ¿no? Que empezaron a generar preocupación en la población. Entonces, bueno, ahí ya ustedes retomarán con más detalle estos valores que se rescatan de la China imperial, los valores que que se mantiene y que cambia una vez que llega la República Popular de China o cuando se cambia de régimen, y también estas pequeñas variaciones a partir de los diferentes gobiernos dentro de la República Popular de China, de Mao Zedong a Deng Xiaoping y finalmente con Xi Jinping. Entonces es una lectura muy agradable y muy interesante y bueno, no, eso ya sería decir demasiado. Entonces es uno de los capítulos que me parecieron, bueno, en general el libro es muy interesante, pero este capítulo en particular me pareció muy interesante porque también habla del impacto que tuvo la pandemia. Los dos primeros capítulos enfocados en China hablan del impacto que tuvo la pandemia en la autoridad. Y de alguna forma lo que nos dice es que, y hasta aquí me voy a quedar para ya no dar más, es que el Partido Comunista de China salió bien librado a pesar de no sé, de las dificultades que pudo haber. La autoridad salió bien librada de este periodo de pandemia, ¿no? Y entonces ya ahí podemos ligarlo con el capítulo de Japón y les lanzaría la pregunta nada más al público de, bueno, que lo lean y así ustedes pueden saber qué tan bien librado quedó, bueno, se fue el Partido Liberal Democrático de Japón y qué tal les fue yendo a los primeros ministros japoneses en este mismo contexto pandémico. Porque recuerden que de 2020 a 2021 prácticamente Japón tuvo tres primeros ministros y coincide con que hace poco más de un mes y medio, acaba de cambiar el primer ministro. Entonces también el capítulo sobre Japón nos lo podemos tomar como este punto de partida, ¿no? Y todo voy de tiempo porque ya no revisé a qué hora empecé. Entonces, ¿cuánto me queda? Te quedan todavía aproximadamente 5 minutos si gustas aprovecharlo. Ok. Entonces, finalmente, el capítulo de Corea, que es el que presenta un poco la línea disruptiva, porque se enfoca más en la política exterior sobre la política doméstica, presenta precisamente estos cambios y continuidades que hay en la política exterior de Corea, sobre todo en el cambio de gobierno que se da del Partido Democrático de Moon Jae-in a el nuevo presidente, que siempre se me olvida el nombre, Yoon Suk Yeol, que llegó a la presidencia en 2022 y que es del Partido del Poder Popular, que se considera de derecha. Entonces, el capítulo hace un análisis a partir de este cambio que se da desde lo que se considera un partido más progresista, más liberal frente al partido conservador, de cuáles son estos cambios y continuidades que se dan en la política exterior en un contexto post-pandémico. Y también es muy interesante porque nos deja en ese punto de partida en donde nosotros en 2024 podemos retomar si las prioridades, si los ejes de política exterior de Corea del Sur, que son los que se nos presentan como las continuidades, que es la relación intercoreana, la relación de Corea con las grandes potencias como Japón, Estados Unidos, Rusia y la República Popular de China, y el tercer eje es la región del Indo-Pacífico, que se presentan como una continuidad. Entonces vamos a ver, y esa parte se la dejo de tarea, cuáles son los retos que nos presenta el capítulo. Si ya vimos que estos grandes ejes han definido la continuidad de la política exterior, ¿cuáles son los cambios que se presentan en
una transición importante, es decir, de un partido progresista hacia un partido conservador en estos tres temas. Y sobre todo porque a ese análisis que ya se hace hay que añadirle la variable Donald Trump, hay que añadirle la variable de la cooperación entre Corea del Norte y Rusia, entonces también nos ponen un punto de partida para seguir añadiendo conocimiento. Y ya para cerrar, solamente diría que me hubiera gustado que los capítulos fueran más largos porque me parecieron muy cortos, entonces como que la lectura es muy entretenida y el capítulo parecería muy corto y también es imposible no pensar en que al no abordar la parte doméstica de Corea del Sur, sí como que queda ese espacio de me hubiera gustado saber qué pasó de manera interna, no desde las estructuras. Se puede leer un poco, pero sí más detallado, así como se hace el análisis sobre China y sobre Japón, sobre esta arquitectura interna, las políticas domésticas que también quedó para la autoridad al atender la pandemia. Y pues, muchas gracias por su atención y pues quedo atenta a mis compañeros. Muchísimas gracias, doctora Mónica, por sus comentarios y también por esta presentación de algunos de los capítulos del libro que también nos invitan un poco a querer saber más, ¿no? Y a responder a las dudas que también nos planteabas acerca de, bueno, los retos que trajo la pandemia, los esquemas de cooperación y también la respuesta interna en materia política por parte de los gobiernos que en general, como ya habían mencionado en la presentación de la doctora Valdivia y el doctor Carlos Uscanga, se leyeron en el exterior también como casos exitosos, ¿no? Entonces, bueno, continuando también con los comentarios, ahora le doy la voz a Guillermo Olvera para que también nos dé sus impresiones y su punto de vista también de este libro. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Agradezco a todo el grupo de estudios sobre Eurasia y a los coordinadores de esta obra, por supuesto a la doctora Virginia, al doctor Carlos Uscanga, mi maestro, mi mentor siempre. Bueno, ya lo bien lo decía la doctora Mónica, el libro es muy interesante. El libro se posiciona en un momento en el que no nos es ajeno, no nos es extraño. Todos vivimos ese momento de la pandemia y a muchos nos tocó justo en un momento en el desarrollo de los estudios de Asia que pues sí, se me hace a mí bastante pertinente entender esta dinámica. En lo personal, pues sí, me agradó, me llamó la atención y pues sí me deja con ganas de más, ¿no? Eso es la primera perspectiva que puedo dar. La obra, el texto en general, tiene esta visión a partir de la construcción de este nuevo orden político que no solamente es la pospandemia, tiene una trayectoria, una temporalidad que parece ir del pasado, el presente y el futuro, porque como bien lo decía, no es algo ajeno, nos es algo entendido, es algo que vivimos y para muchos de los estudiosos de Asia, bueno, pues es algo que vimos, que impactaba mientras estaba sucediendo. Entonces, esta temporalidad suele ser muy interesante porque mientras estaba aconteciendo, esperábamos estos resultados. Y bueno, esto es la muestra de lo que vemos aquí. Y muy interesante el ver justo este ejercicio de la construcción de nuevas líneas de investigación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la universidad, con estos ejercicios y con estos trabajos académicos de jóvenes estudiantes, de maestrantes y doctorantes que tienen una participación, profesores, algunos de ellos. De los tres textos a los que me voy a referir tienen que ver específicamente con el núcleo de Japón. El primero de ellos es el de Alfredo Álvarez, que nos habla de la dinámica, la política en Japón durante y después de la pandemia de COVID-19. Y Alfredo rompe inmediatamente poniendo dos preguntas sobre la mesa muy claras. ¿Qué cambios se produjeron en el entorno político interno? Y luego si estos generaron disrupciones o se mantuvo bien esta estructura de la clase política. Y esto entendido en el contexto de Japón, justo con la pandemia, tiene nombre y apellido que tiene que ver con la gran celebración de las Olimpiadas de Tokio 2020.
¿no? Entendiendo si se iban a llevar a cabo, si no se iban a llevar a cabo y todo lo que vimos después. Y cómo todo esto pues iba acompañado de algo que va a ser constante a lo largo del libro y especialmente en los capítulos de Japón, que tiene que ver con la política sanitaria. Porque uno de los datos que van a saltar muy fuerte es la cantidad de personas que fallecieron a raíz del COVID. Alfredo nos habla de un dato que incluso él lo llama frío, ¿no? Cuando estamos realmente hablando de personas, nos habla de 1.156 personas por cada millón de habitantes, de cada defunción. Y esto en términos de lo que debería haber sido una celebración, se transmite y se conforma en lo que va a ser toda una política sanitaria, la política del cubrebocas y pues la crisis que después vamos a ver con el tema poblacional en el caso del texto de Leslie. Bueno, no voy a extenderme en esa parte, pero sí marcar entonces cuál es la ruta que nos va a seguir Alfredo, hablándonos de Shinzo Abe, de Yoshihide Suga, de Fumio Kishida, de cómo van a trasladar esta respuesta primero inicial a la pandemia, el temor ante lo que podría suceder, la cuestión de las Olimpiadas, un evento internacional que implica una cantidad de vuelos masiva. Y cómo esto pues se va a traducir en un impacto económico y sanitario. Alfredo ahonda en cómo el gobierno enfrentó ese dilema de proteger la salud pública sin tratar de dañar el aspecto económico y cómo esto pues termina afectando la popularidad de las administraciones. Y en medio de todo este contexto, pues el cambio de liderazgo político, tres primeros ministros en este periodo, incluso el asesinato de uno de ellos, que bueno, pues también de un ex primer ministro que se va a ver ahí. Luego, pues esta cuestión de la estabilidad política del Partido Liberal Demócrata en torno a la cuestión japonesa, aún frente a la pandemia, que no se va a poder capitalizar por la oposición en Japón y que no va a generar un cambio directamente en el orden político. Un segundo texto de Leslie Teresa Cárdenas sobre Japón abordando el desafío demográfico en la era pospandemia. Un tema que yo creo que encuadra lo que decía al principio de este comentario, que tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro, porque concurren, por no decir que se está envuelto, tiene esta cobertura, esta envoltura de todo lo que significa el uso de la inteligencia artificial, el camino o el tránsito hacia la automatización, el dilema de qué tanto se puede abrir Japón a la migración en los diferentes niveles y por lo tanto cómo esto pues va afectando las políticas. Y ante el reto del COVID-19 y la cantidad de decesos, el envejecimiento de la población, pues esto se revela grave, como un gran reto, como un gran desafío que todavía sigue en la mesa y que hay rutas, ¿no? Eh, esta tasa de natalidad tan baja que no solamente pasa por Japón, sino que como en otros textos se deja ver, es algo que incluso afecta regionalmente. Empezamos a ver el tema de Corea del Sur. Y esto pues tiene otros impactos. Hay que transformar el sistema de pensiones, hay que transformar el modelo económico y hay que transformar el modelo político en cuanto a cómo abordar ese reto. Ya lo decía, la adopción de nuevas tecnologías, la carrera para poder acelerar esa automatización y los elementos pues muy duros que nos muestra Leslie en cuanto a temas demográficos, esas gráficas que solo vemos que caen y caen y caen que en el texto pues van muy de la mano y que yo creo que no podría decir que lo adornan, sino que lo vuelven elementos contundentes en el mensaje que nos está transmitiendo. Y como esto pues también tiene un lado que no está de más, es un tema que ya se ha venido trabajando en la facultad y que a mí me resulta muy interesante. La cuestión de las mujeres en Japón, desde las políticas de Shinzo Abe, los Womenomics, cómo esto tiene que ver con las políticas de las guarderías, la participación de la mujer en el ámbito laboral y diferentes otras cosas. Y bueno, pues la colaboración internacional de Japón que en esto existe. Y cierra de una forma muy, muy directa con una idea que a mí me gusta, es cómo ha sido la resiliencia ante la crisis demográfica de Japón y qué ejemplos tiene para otros países que se encaminan a esta ruta, ¿no? El caso de Corea y pues muchos otros en Europa
que lo primero que hacen es voltear a ver esta parte de la transformación social económica en un país, pues de las dimensiones 130 y tantos millones de habitantes en el caso japonés. Y finalmente el texto de Mariana Flores, que es muy en conjunto con el tema de Corea. De hecho, no estoy incluso seguro que alguien más lo vaya a tratar, pero sí, pues solo daré unos puntos muy rápidos. Es decir, estas estrategias de cooperación internacional entre Japón y Corea del Sur durante la pandemia por ser aplicadas y extendidas en el sudeste asiático. Y en el caso de Mariana Flores, muy concretamente voy a hablar de cómo me atraparon estas estrategias, ¿no? Es decir, la forma en la que Japón se centró en el apoyo financiero para fortalecer el sector de la salud y cómo poder generar estas redes de apoyo hacia los países del sudeste asiático, y el punto en la mesa que ya lo mencionaba desde el texto de Alfredo, que es el ámbito económico, ¿no? Cómo esto, tratar de paliar el impacto económico de la manera de la forma más posible. También liderazgo en términos de cooperación internacional para Japón, la Carta de Cooperación para el Desarrollo 2015, y el libro blanco que buscan o pretenden consolidar esta imagen o fortalecer la imagen de Japón dentro de esa cooperación y tratar de extender de alguna forma el discurso de la seguridad sanitaria, no solamente nacional, sino en el ámbito regional, en cuanto a cómo enfrentar estas amenazas que presentan, que a mí bueno, me llamaron la atención. Y en el ámbito de Corea del Sur, pues este enfoque centrado en la transparencia, el uso de la tecnología para controlar los contagios, la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, la forma en la que lo muestra el texto de Mariana, pues bueno, a mí eran temas que yo no vislumbraba en términos de cooperación internacional y que parecen interesantes en cuanto al alcance en esta reflexión sobre lo que fue ya en pasado el momento de la pandemia y cómo se ha venido trabajando y ha ido progresando, y esta cómo se va a ir a proyectar hacia el futuro en diferentes escenarios, porque pues al final estos textos cierran con una serie de conclusiones, reflexiones, que a mí creo que es una de las cosas que más rescato, especialmente en el texto de Alfredo, por los cambios que han suscitado en Japón a partir de incluso del nombramiento del nuevo primer ministro en el mes de octubre, que bueno, pues ya tenemos entonces materializados esos cambios dentro de la propia política y que hacen pues totalmente homenaje al título del texto completo, ya hablando de China, Japón y Corea del Sur, que es este nuevo orden político, pues no solamente en sus ámbitos nacionales, sino en el ámbito completamente regional. Un verdadero nuevo orden en la región de Asia a partir de este fenómeno trascendental que llegó a ser y que todavía tiene sus coletazos, que fue la pandemia del COVID-19. Y creo que con esto terminaría mis comentarios, no sin antes, de verdad, un texto maravilloso, muy recomendado, junto con los otros que se generaron a partir del proyecto PAPIT de la facultad, que a mí, bueno, pues herramientas de trabajo para el ámbito docente y personal. Muchísimas gracias. Y muchas gracias, Guillermo, por tus comentarios. Creo que también mucho de lo que mencionabas nos hace interesarnos más en el texto, porque además de rescatar como el tema de cooperación, creo que también la cuestión de los retos internos y especialmente el caso de Japón con los Juegos Olímpicos nos dan también una perspectiva también mucho más, digamos, incierta y complicada a la vez, pero que a la vez nos permite identificar como las herramientas que utilizaron estos países un poco para responder ante ello. Y también algo que mencionabas y que creo que en la mayoría de los casos se dio, es que la mayoría de estos estados se mostraron también como en una política a favor de la vida y de la salud, sobre la cuestión económica, ¿no? Que es algo que también se menciona. Y bueno, para finalizar en los comentarios, le paso la voz a Axel Martínez para que también nos pueda sumar algunas observaciones acerca de este libro. Gracias. Gracias, Jacqueline. Pues igual, agradecer al grupo de estudios sobre Eurasia, a la maestra Edith por la invitación y pues también a todos los académicos y colegas que están aquí en este foro y pues todos los que nos están sintonizando, ¿no? El libro pues se enmarca para los interesados en los estudios asiáticos como una obra que viene a complementar todo lo que se ha estado haciendo en estos años. Textos, investigaciones que han abonado más al tema económico, ¿no? La recuperación de estas grandes economías de la región
pero aquí se rompe con todo esto, aquí se prioriza el orden político, ¿no? Como estos tres países, China, Japón y Corea del Sur, con las dinámicas propias de cada uno, su política doméstica, y cómo estos dentro de ya de un proceso de globalización que la pandemia dejó ver que sí estamos interconectados, ¿no? No como quisiéramos en términos mercantiles, pero sí en este tema de salud, ¿no? Es así que, bueno, empezando con China, la necesidad de hacer frente a este enemigo invisible que, pues sí, desde la región de Wuhan hasta la crisis que hubo en Shanghái, en donde pues tuvieron que haber una serie de políticas que para Occidente y los críticos de China pues fueran totalmente autoritarias y totalmente en contra de los derechos humanos, pero que bueno, el mismo gobierno chino a través del Partido Comunista, pues sí, generó una serie de estrategias vitalistas, ¿no? Esto es, priorizando la vida, la salud sobre la economía, ¿no? Con todo esto rompe con el paradigma tal vez de priorizar el mercado y que el mismo mercado iba a dar sus bonanzas e iba a resolverlo todo, pues no. Estos estados con su propia cultura política, que muchas veces tal vez el eurocentrismo y el orientalismo ha cegado, ¿no? Y no nos deja comprender desde una postura de aquí, desde América Latina, solamente para aquellos que ya se han adentrado a estos temas, pero pues con este texto nos permite entender cómo cada uno de estos países, desde lo local, tiene que hacer frente a un enemigo en común, ¿no? Por un lado, China, a través de su política interna de contención, el uso de tecnologías, el uso de todo el aparato estatal, que obviamente dejó ver, ¿no? Que había una disciplina, ¿no? Aunado a esto, la cultura política de cada uno de los ciudadanos chinos, pues también dejó ver, ¿no? Que no solamente es gobierno, también una parte fundamental es la sociedad para poder contrarrestar este tipo de problemáticas. Es así que este enemigo en común que definen a través, ¿no? De las estrategias y de los discursos, pues abona, ¿no? A cristalizar también, pues, la competencia geoeconómica y geopolítica que tenían con Estados Unidos en ese entonces, ¿no? Parecería que había una tormenta perfecta, ¿no? Y que incluso en esos años, recuerdo, que comentaban que China iba a caer, ¿no? Que la crisis de la pandemia iba a ser el inicio de todo un cambio tanto en China como en la región y adiós al autoritarismo y que viva el liberalismo, ¿no? Cosa que pues no fue así, que los resultados de la contención pues son los que han dejado mucho que pensar a aquellos que tenían ese paradigma libertario y que bueno, en esta obra podemos notar cómo el orgullo nacional, el diseño de una agenda política, pues ha dejado muy bien parado el Partido Comunista, ¿no? Cosa que pues en Japón no fue tanto así, a pesar de que Japón justamente en el texto habla de que no quería dejar a nadie atrás, ¿no? Estaba muy esmerado en generar una serie de diplomacia de apoyo a los estados de la región, igual Indonesia, Malasia, estos pequeños estados que también han sido muy importantes en su producción, ¿no? No los quería dejar atrás, pero que pues las cuestiones demográficas, todo lo que han estado hablando mis colegas, ¿no? Se cristalizaron mucho de los grandes problemas o riesgos que pues tanto para Japón, China y Corea pues los tenían como vistos en el mapa, pero algo lejos, ¿no? El COVID vino a catalizar de manera muy rápida todos esos peligros y el arte de cada uno de pues los gobiernos por hacer frente a estos e ir superando cada una de las etapas de la crisis, pues es lo que podemos nosotros notar en este libro, ¿no? Como lo local está siempre pegado con lo global y que, bueno, todos aquellos interesados en cómo generar políticas públicas, sanitarias, de contención de alguna crisis, pues bueno, aquí en esta obra van a poder encontrar muchos de estos análisis, muchos de estos consejos para los tomadores de decisiones y que, bueno, nuevamente, pues Asia se hace referente, ¿no? Para poder ver esquemas, para poder notar modelos para hacer frente a las crisis, ¿no? Ya en 2008, pues habíamos visto, ¿no? De manera muy lejana cómo estos países se habían enfrentado a una crisis económica, ¿no? Ahora vemos con esta obra una descripción de cada uno de los sucesos internos. También por otra parte, pues Corea del Sur, ¿no? Un país que por muchos años, todavía está entrado en la década de los 80, pues estuvo muy acostumbrado a estar en un esquema de recibir cooperación internacional para el desarrollo. Bueno, con estos tiempos de la COVID, cambia esa postura, se abre a hacer unos modelos de cooperación junto con Japón. ¿Para qué? Para pues ayudar a los países que, bueno, son parte de sus cadenas globales de valor, ¿no? Se entendió y todos estos países, tanto China, Japón y Corea del Sur, con sus diplomacias sanitarias, su diplomacia de las mascarillas,
entendieron que pues esta crisis no era unitaria, ¿no? Había la necesidad de apoyar también a los estados vecinos, porque todos vieron que si seguía alguien contagiando, pues se podía colapsar nuevamente cualquier sistema, ¿no? El sistema económico, el sistema político, y pues obviamente iban a tambalear las políticas domésticas, ¿no? Es también interesante esa parte de Corea del Sur a través de la evolución de su política exterior, lo que denomina muy bien, por ejemplo, la colega Edith, ¿no? Como este camarón entre dos ballenas, ¿no? Esta alegoría que nos hace ver la dificultad de un país, de una potencia media regional, teniendo pues a grandes potencias a su lado, ¿no? Y cómo pues también tuvo que sortear esta dinámica que la misma pandemia fue generando en cada uno de estos estados, ¿no? Esta obra que, bueno, que ya tienen de manera gratuita a través del link de la página, pues nos deja y nos va adentrando, ¿no? No solamente para los especialistas sobre temas de Asia, sino para cualquiera que quiera acercarse a entender la dinámica de la crisis de la COVID, sobre todo en el ámbito del orden político y no solamente interno, sino incluso regional. La necesidad también de China, ¿no? De no centrarse solamente en sus megaproyectos, ¿no? Como la ruta de la seda, sino también buscar el acercamiento, ¿no? Con estos, pues sí, estados o potencias medias con los cuales, pues, ha tenido algunas disrupciones, ¿no? En esta última etapa contemporánea, ¿no? Con países como Corea, como incluso el mismo Japón, que han tenido, pues, sus temas de distanciamiento, pero que el mismo COVID, pues, hizo, ¿no? Ver que necesitamos confiar, pues, en los demás aliados, ¿no? Es así que, bueno, esta obra nos deja ver cada una de las dinámicas que varios de estos estados tuvieron que hacer frente a la crisis, ¿no? Otro aspecto fundamental que la COVID cruza con los cambios en los procedimientos internos, ¿no? Las elecciones que hubo en Corea del Sur, las elecciones que hubo en Japón, los temas internos dentro del Partido Comunista Chino, pues nos dejan, sobre todo los que estamos en el ámbito político, ver varias estrategias, ¿no? De qué hacer nuevamente si hubiera una crisis de tal índole, ¿no? Entonces, este texto pues nos abre a muchos debates, nos abre a que pues, los que no están interesados en el área se adentren. Es un texto muy liviano que te permite irte adentrando si no conoces nada de la región, si no conoces nada de los sistemas políticos. Hay una descripción breve y una narrativa que nos va incentivando a consultar este tipo de textos, ¿no? Es así que, bueno, pues estos países lo que nos dan es una gran lección, ¿no? Nos dejan ver que cada uno de ellos tiene un modelo diferente para la crisis. Por un lado, China, en conclusión podemos entender que, pues sí, hubo una serie de autoritarismo, una serie de excesos, ¿no? Incluso se inmiscuyó demasiado en la vida de la población, pero eso fue lo que hizo que la crisis en ese país que tuvo en un primer momento a finales de 2019, pues pudieran llegar a nuevamente salir a la calle y volver a las actividades y priorizar su vida económica, ¿no? Obviamente la vida quedó siempre por delante, igual Japón, ¿no? Dijo, no podemos dejar solo a nuestros aliados, generó una serie de lazos, generó modelos de cooperación internacional del desarrollo y también lo sorprendente que siempre va a ser la región de Asia, ¿no? La disciplina, la construcción tan rápida de hospitales, de infraestructura, una serie casi de reflejos, ¿no? Para hacer frente a estas crisis, ¿no? Ya las crisis económicas de 2008 en adelante ya nos habían dejado ver, ¿no? Cómo estos estados, a través de su orden interno, pues podían hacer frente a crisis de tal magnitud, ¿no? La COVID, pues nos dejó ver que estos órdenes políticos, más allá de lo que piensa Occidente, son estables, son muy institucionales y que también entienden que no nada más es el Estado, sino también la cultura política de la ciudadanía en cada una de estas naciones lo que puede hacer frente a cualquier tipo de crisis, ¿no? Entonces, pues yo los invito a todos los interesados, tanto en temas de Asia, en temas de China, Japón, Corea del Sur, pues a que puedan adentrarse a esta obra y que puedan, pues ustedes notar otra forma de hacer política, otra forma de llevar a cabo, pues este tipo de acciones en contra de, pues un enemigo que en realidad fue un enemigo en común para todo el mundo, ¿no? Entonces, pues agradecido nuevamente por este espacio que se nos da y la invitación a que consulten este texto. Gracias. Muchísimas gracias, Axel, por tus comentarios tan valiosos y también por
un poco redondear toda esta presentación en términos de cooperación, lo que mostró también cuestión política de la pandemia, en la cuestión de los retos internos, el papel del Estado también, y también la cuestión de la respuesta que se llevó a cabo tan rápida como mencionabas y la institucionalización, ¿no? De diferentes formas. Entonces, bueno, ya para ahorita daremos paso a comentarios y dudas. Para aquellos que nos están viendo en vivo por Facebook, les pedimos que si tienen algún comentario o observación acerca de esta obra, es momento también de expresarlas. Y por mi parte, en lo que también preparan las preguntas, si es que las tenemos, a mí me gustaría compartir dos preguntas también para que nuestros autores y coordinadores de la obra nos puedan compartir ciertas reflexiones. Y bueno, una de ellas que quería hacer es acerca de, bueno, a partir del papel que tuvo el Estado en estos tres casos o en el caso del este de Asia, si después de este periodo post-pandemia vemos un Estado más fuerte, ¿no? O también una construcción nacionalista más fuerte, porque yo lo que veo es que la mayoría de estos países se ha posicionado de manera como muy fuerte a nivel internacional y en el caso específico de Japón y ahorita por otras ponencias también que se han presentado, me preguntaba si eso también cambió dinámicas sociales, como por ejemplo en cómo se ve también ahora la migración en algunos de estos estados o también la figura de las relaciones internacionales frente a otros países, ¿no? Especialmente Occidente. Y la segunda pregunta también es, bueno, parte de lo que se mostró en los comentarios y en la obra es que eh, estos estados hicieron mucho más énfasis en la salud frente a la cuestión económica. Entonces también me preguntaba si quedaron ciertos retos o consecuencias económicas y desigualdades debido a también este periodo y estas medidas que se llevaron a cabo durante la pandemia. Entonces, y bueno, y también abro el espacio a ambos autores si quisieran agregar alguna más información o responder también a los comentarios que hicieron la doctora Mónica, Guillermo y Axel. Adelante, doctora Virginia. Muchas gracias, maestra Briceño. Pues creo que uno de los temas que sí se cuestionó más durante la pandemia, pues fue indudablemente el papel del Estado, ¿no? O sea, si, y incluso ustedes ya hicieron mención en los comentarios, si teníamos que regresar a ese Estado intervencionista en el sentido de intervenir en la economía, intervenir en la cuestión de la salud, ¿no? Y incluso el retorno, ¿no? A este estado de bienestar, ¿no? Con un estado muchísimo más fuerte. Yo creo que sí, o sea, el papel del Estado, sobre todo en ciertos casos de estudio que plantea el libro, sí se vio mucho más fortalecido, ¿no? Fue el caso, por ejemplo, de China. Y justamente cuando hacías la pregunta, Jacqueline, yo pensaba en el caso de China durante la pandemia, pues fue uno de los estados más criticados por cómo llevó a cabo pues la información con respecto a cómo se estaba desarrollando la pandemia en su territorio, ¿no? O sea, fue cuestionado a nivel internacional, ¿no? Pero a pesar de eso, creo que pues el resultado fue contrario a lo que la visión internacional tenía sobre el Estado chino, ¿no? Porque al principio era a China se le está saliendo de las manos la pandemia, no está logrando contener pues los contagios en su territorio. Y después la realidad histórica pues nos mostró que más bien eran otros estados los que estaban presentando muchas mayores dificultades que el propio estado chino. Entonces, creo que sí, incluso también se vio reforzado el papel del Estado a nivel interno. La sociedad china sacrificó mucho para la contención de la pandemia y sacrificaban algunos incluso hasta con gusto, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho que pues una medida que implementaron en muchos estados y en nuestro propio estado, el uso de los QRs para identificar en dónde estábamos las personas, con quién nos estábamos vinculando, por si teníamos, nos habíamos enfermado y avisar a las personas, ¿no?
y les preguntaban a los chinos pues si estaban conformes de que pues su propio estado hiciera ese seguimiento tan riguroso de los lugares en los que habían estado o en los que se movían, ¿no? Las personas, ¿no? Y yo recuerdo que decían, con tal de que eso nos ayude a evitar una mayor propagación del SARS-CoV-2, pues nosotros estamos satisfechos. Y, y pues bueno, yo creo que sí, y sobre todo se observa más en el caso chino, ¿no? El tema de la migración también, pues una de las principales límites durante la pandemia, pues fue evidentemente la migración. China fue el último país en abrirse nuevamente a la recepción del turismo, ¿no? Y de los migrantes, pero creo que tendríamos que analizar caso por caso, porque justamente en el libro de contención que hacía referencia el doctor Carlos Uscanga, que analizamos en el que coordinamos con o editamos con el CRIM, pues se habla de casos muy específicos, no del este de Asia, pero sí en el sudeste de Asia, de cómo la migración también fue motivo de discriminación porque generaba clústeres em, pues de hacinamiento de personas que se estaban enfermando. Por ejemplo, fue el caso en Singapur o el caso en Malasia. Entonces, para el caso quizás en China, en Japón, en Corea, pues no, como sí se cerraron, cerraron sus fronteras completamente. Incluso había casos de gente que vivía ya en Japón, pero por el hecho de ser extranjeros, cuando regresaban a Japón, pues ya no se les permitía regresar, ¿no? Yo conozco un caso de un cónsul que tuvo que salir de Japón, era cónsul en Japón, pero cuando regresa a Japón, pues ya no le permitían la entrada porque pues él dijo, pues yo tengo pasaporte diplomático, me van a permitir la entrada, pero por el simple hecho de haber salido, estar en el extranjero, ser extranjero, lo retuvieron un tiempo en migración y pues creo que eso es un ejemplo, ¿no? De lo de la migración. Pero bueno, yo lo dejo por ahí, pero sí son reflexiones interesantes que nos dan para mucho más, ¿no? Muchas gracias, doctora Virginia Valdivia. Doctor Uscanga. Sí, brevemente, bueno, ya la doctora Valdivia hizo pues una respuesta muy puntual. Simplemente, bueno, agradecer los comentarios de Mónica, de Axel, de Guillermo, lo apreciamos mucho. Yo soy de la opinión que nosotros cuando elaboramos un texto, en realidad es un pretexto. Es decir, cuando me refiero a pretexto, es que los autores, los coautores, lanzamos como 4 o 5 pinceladas en el lienzo para que el lector determine la pintura, ¿no? Es decir, ya en función de su propia interpretación, de los ángulos que desea poner en relieve, la pintura puede ser muy diferente, aunque el paisaje pueda ser el mismo, los detalles en la pintura puede ser muy diferente en cada uno de los lectores. Y creo yo que esa es la riqueza de los libros, ¿no? Que a pesar de que puedan circular por muchas manos, cada uno pondrá un ángulo distinto en la interpretación. Sobre el tema de la extensión, me voy a referir brevemente. Uno de los grandes retos que tenemos en la elaboración de documentos pues, en las universidades públicas que son resultados de la investigación, son el tiempo y los recursos financieros, ¿verdad? Ahí realmente nos constriñen y debemos de aceptar, bueno, en función de los recursos disponibles, pero también en los largos tiempos que a veces el proceso de edición implican, ¿no? Porque, bueno, la obra, como todas las obras académicas de nuestras universidades públicas y también privadas son dictaminadas a doble ciego, entonces el proceso de revisión por los pares académicos puede ser largo, más
los trámites propios de cada institución, más el proceso que implica la edición, la maquetación de la obra, la impresión digital o impresa de la misma, ¿no? Entonces, sí, en ocasiones tenemos que ser como coordinadores muy sensibles en invitar a los coautores que colaboran en el libro, en el documento, pues para que se ciñen a ciertos criterios, tanto temáticos, pero también del formato, ¿no? Y si no, bueno, estaríamos todavía en el proceso de edición del documento. Pero sí, 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 es esto. Y también, bueno, lo que señalaba Mónica era muy cierto, ¿no? Es decir, uno comparte una visión, un camino que debe de recorrerse, pero bueno, ahí tenemos y somos respetuosos también de cada uno de los colaboradores que ponen énfasis, que pueden dar un mayor peso a algunas temáticas y menos a otras, y nosotros pues tratamos de respetar porque al final de cuentas pues es la visión del autor o de la autora que se ve reflejada en el documento. Y claro, nosotros como coordinadores tratamos de alinear y generar estos lazos de comunicación de carácter transversal para que no haya, digamos, una, eh, digamos, secuencias en donde no haya armonía, pero bueno, esa es parte de esta labor que en ocasiones es compleja, ¿no? Hay que utilizar también, digamos, la diplomacia académica entre nosotros mismos para que realmente pues tengamos un resultado armónico de los proyectos y los resultados de los mismos de la investigación. Y bueno, yo lo dejaría aquí y bueno, y agradezco de nuevo a GESE, a Edith, a Jackie, a todos los miembros de GESE que nos dan la oportunidad de transmitir y hacer la primera presentación formal de este documento, de este libro que se nos olvidaba mencionarlo. Gracias. Ay, pues muchas gracias a todos por su participación. También una enorme felicitación a los autores, a los coordinadores y bueno, también Edith que también participó en esta obra. También me gustaría invitar a todo nuestro público y a aquellos que nos van a ver también luego en YouTube a la lectura y la discusión de este libro, que como ya se mencionaba, además de ser pues una herramienta para profesores y para estudiosos de relaciones internacionales, también es para todos aquellos que están interesados en cuestiones de Asia-Pacífico y especialmente en este momento, ¿no? En donde se están tomando decisiones políticas a nivel internacional muy importantes y también a cambios de gobierno, ¿no? Y que nos da también esto una mirada muy importante de hacia dónde van estos países y también cómo va la cuestión interna de política internacional y también de cooperación. Y bueno, solamente me gustaría agradecer también de nuevo a todos los participantes, a los comentaristas, a la doctora Mónica, a Guillermo y a Axel por sus participaciones tan valiosas en esta obra. Y pues nada, igual invitarlos por último a leerlos y recuerden que, como se mencionaba, es un libro de acceso abierto, entonces lo pueden encontrar por internet. Y bueno, buenas noches y disfruten también esta presentación y la lectura de este libro.